Bueno, Gabriela, hagamos así. Primero pues sentate, vuelve a mí y te hago la primera pregunta, ¿vale? Soy Gabriela Pepe, soy periodista, trabajo hace 20 años en medios de comunicación, actualmente en C5N y en el portal de noticias de Política Letra P. Para comenzar, ayer, a ver, inauguró sesiones ordinarias el presidente con su estilo. Hay muchos memes sobre lo que pasó ayer. Ujú. eh, y, dio mucho que hablar. Ese estilo medio barra que tiene por momentos que parecía más un diálogo con la tribuna, por momentos cuando dijo lo de Nisman, cuando dijo la chilindrina trosca a Miriam Bregman, o cuando dijo ustedes mataron a Nisman. Verbalmente fue muy violento y muy más que violento, virulento. ¿Qué se puede Mm. decir antes del contenido, del tono, de esa cosa media de insulto con hinchada que por momentos tiene el presidente? Y me parece que si bien las asambleas legislativas siempre se ven cruces entre el presidente y la oposición, es un medio como un clásico, y muchas veces diputados opositores o senadores opositores gritan alguna cosa o dicen alguna palabra y el presidente en algún caso contesta. La novedad de lo que tuvimos ayer fueron los insultos del presidente, ¿no? Hacia la oposición. A mí realmente me pareció muy fuera de lugar. Me parece que daña mucho la institucionalidad, que el presidente se comporte de esa manera y que se maneje en esos términos. Ahora bien, me parece que también puede ser que haya una voluntad deliberada del presidente, una búsqueda de desacreditar de alguna forma, erosionar también la imagen del Congreso de la Nación, porque recordemos que también el Congreso en definitiva, más allá de lo que se vio ayer, que fue como un oficialismo así también en modo muy de hinchada, bueno, había muchas ausencias y entonces también el poder legislativo es el contrapoder, ¿no? Del poder ejecutivo y en definitiva, en algún momento, en muchos momentos, en algunos casos encargado de acompañar iniciativas del presidente, en otros casos encargado de frenarlas. Entonces, yo creo que hay una búsqueda un poco del presidente desde hace mucho tiempo de desacreditar o de erosionar al Congreso de la Nación. Yo creo que cosas como lo de ayer, escenas como lo de ayer, van en ese sentido. Se puede decir de alguna manera que hay una continuidad ascendente de al principio en 2024 cuando dijo nido de ratas, después en el 2025 también todas declaraciones desafortunadas que fueron malas que las del 2024, como que subiendo el tono de radicalización y como que parece como que hay una radicalización acumulativa, tiene que estar todo el tiempo doblando la apuesta para que los suyos propios lo consideren el líder. Se va espiralizando y de alguna forma eso consolida al electorado propio, que a su electorado le gusta eso que hizo ayer. Sí creo que aleja al electorado más moderado, ¿no? El electorado que no se siente a gusto con la forma del presidente, pero que lo termina apoyando por diferentes cuestiones, o porque tenía alguna expectativa de que hubiera una mejora económica, o porque quiere que, no quiere que gane el peronismo. Bueno, hay un montón de razones. Me parece que lo de ayer consolida lo propio, es como volver a las bases y por otro lado eh, genera un rechazo en el votante más blando. De alguna manera, entre los menores de 25 años, yo tengo 24. Los pandemials, seguramente se prestan los centennials, serían los pandemials, los menores de 20 o de 21. Ahí es donde de alguna manera es donde más cala este estilo así adolescente, se puede decir, que son como una generación muy antikirchnerista también, los menores de 20. Sí, me parece que en realidad más que nada tiene que ver con el lenguaje, es como un modo troll lo que hizo ayer el presidente, ¿no? Es como modo troll de redes sociales, el lenguaje que utilizó. Es esto de los domé, ¿no? Los tengo domados o eso es muy de las redes sociales y creo que en ese punto le habla a ese público. Eh,
y sí es verdad que en general el mayor apoyo del presidente se da en los menores de 30 años, o sobre todo menores de 25, y en particular los varones, ¿no? Que se sienten por ahí más cómodos en general, no digo que todos, pero con este tono del presidente. Por algo de alguna manera destruyeron el INADI, que si hubiese existido, o sea, no deja de ser el presidente de la nación, pero no sé si en televisión, si una persona hubiese acumulado todas las cosas que dijo el presidente ayer, no hubiese recibido, si el función del INADI, no hubiese recibido una sanción del INADI, por ejemplo. Bueno, el Prelinadi también siempre, siempre fue representado, bueno, fue conducido por una persona del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, hubiera sido tal vez difícil de pensar que un titular del INADI, no sé, también es contrafáctico, pero le hubiera marcado alguna cuestión al presidente, aunque sí, lo podía haber hecho, lo podía haber hecho. Estoy pensando que en algún momento creo que sucedió, tendré que buscar bien el antecedente, lo podría haber marcado como, bueno, esto ofende a tal colectivo, alguna cosa así, pero bueno, ya no existe, así que no tiene mucho sentido a ver qué hubiera pasado, porque hace el gobierno, digamos, se encargó fue uno de los primeros organismos que disolvió, ¿no? Apenas asumió Milei. También hace 2 años él dijo que iba a cerrar Telam y hubo como también la hinchada y demás. Pasaron 2 años y en realidad no cerró Telam. Quisieron cerrar el edificio con llave, algunos se fueron con retiro voluntario, o sea, como digo, no, a veces lo discursivo, o sea, avanza el discursivo, pero después el conocimiento del Estado profundo, desconoce cómo funciona el Estado, digo, al final los fuelles administrativos no terminan acompañando la pirotecnia verbal. ¿Se puede decir eso también? Me parece que a esta altura ya conocen cómo funciona, pero bueno, hay determinadas decisiones del gobierno de que el Estado sirva de determinada manera. En este caso que vos mencionás, entiendo que hay un grupo de trabajadores de Telam que trabaja para presidencia de otra forma, ¿no? Es decir, no trabaja no trabaja ya como en la agencia de noticias, pero sí tiene otras tareas. Eh, en muchos casos me parece que el presidente habla en contra de los funcionarios del Estado, habla en contra de los militantes y todo, y sin embargo nosotros vemos que la administración Milei hizo ingresar a muchísimos militantes al Estado. O sea, esto que dice de que tiene que ser por la meritocracia, supuestamente, bueno, no, si hay una cosa que vemos que hizo el gobierno de Milei es justamente no darle relevancia o no darle prestigio a la carrera del trabajador estatal, ¿no? Que es del Estado y no del gobierno. De alguna manera, otro fenómeno que se empieza a dar, que acompaña, digamos, a la pirotecnia verbal del presidente, salvo momentos muy puntuales, tampoco pareciera haber contestación. Recuerdo que en un momento le dijo Rata Lustó y después algunos pues, senadores radicales terminaron mandándole al gobierno. Esa cosa, ¿qué se puede decir o qué opinás sobre, o qué valoración tenés sobre cómo que sería que el presidente ataca, o digamos, los laderos del gobierno junto con el presidente atacan, pero parece no haber respuestas, salvo respuestas muy tímidas a agresiones muy violentas? ¿Qué se puede decir eso de Mm. que parece no tener respuesta? Bueno, está claro que hay muchos dirigentes políticos que eligieron acompañar al presidente independientemente de lo que él diga o lo que él haga, ¿no? Por distintos motivos. En algunos casos hay dirigentes que dicen, no, bueno, porque si no mi provincia, pues están muy ahorcadas las provincias, porque están casi extorsionadas las provincias por el tema del envío de fondos de nación. En otros casos porque los electorados de las provincias tienden hacia la derecha, se van corriendo a la derecha, entonces
Hay algunos dirigentes que están un poco desesperados porque creen que van a perder las elecciones en su provincia y frente a eso entienden que tienen que evitar que el presidente o el gobierno les robe electorado, entonces se van corriendo también, ¿no? A la derecha y van casi mimetizándose con lo que hace el presidente o dicen, no, no, bueno, yo con esto no estoy de acuerdo, pero después van y votan todo. Entonces, hay distintos motivos, ¿no? Pero tiene que ver con, en general, me parece una clase política que está muy desorientada respecto de lo que, de cómo pararse frente a un presidente tan disruptivo como es Milei, ¿no? Que plantea muchísimos desafíos para la política, como vos mencionabas recién, digamos, como por ejemplo entender qué pasa por la cabeza de los jóvenes, de los sub-25, por qué apoyan a un presidente como Milei de manera casi fanática, ¿no? Sin cuestionar nada. Bueno, me parece que todo eso hace que, bueno, que muchos dirigentes no les guste o digan, bueno, esto de las formas, no estoy de acuerdo que yo, sin embargo, terminen acompañándolo después en términos legislativos, por ejemplo. Digamos, a ver, digamos, el acompañamiento en el caso más grotesco, eso sería la derogación de la ley del teletrabajo, que de alguna manera esas nuevas experiencias laborales que surgen y fueron legislados, no siendo una ley del teletrabajo que no la escribió Trotsky ni Eduardo Luis Dualde, sino que era bastante timorata, inclusive dicho por legisladores del kirchnerismo en su momento, es derogado y no hay convenio colectivo, o sea, no hay regulación laboral del teletrabajo. O sea, digo, es un retroceso muy grande y entre los jóvenes pasa. La ley de teletrabajo era la ley, si se quiere, más moderna que tenía el ordenamiento jurídico argentino en términos laborales y bueno, la llamada ley de modernización la viene a derogar. Por supuesto que es un sinsentido y de hecho está en muchos casos aportaron votos a la derogación los mismos diputados o senadores que la votaron. Entonces, sin duda que es algo muy difícil de explicar, lo mismo como podríamos decir, por ejemplo, que Luis Juez, el senador Luis Juez por la provincia de Córdoba, fue uno de los grandes defensores de la ley de glaciares y el otro día votó para modificar la ley de glaciares que él mismo había defendido con tanto ímpetu en el año 2010. Bueno, todo eso evidentemente no está teniendo por ahora no tiene costo o esos dirigentes creen que no tienen costo. Bueno, la derogación del Estatuto del Periodista, por ejemplo. La derogación del estatuto del periodista es para el gremio de prensa, es una afectación muy importante, eh, porque el estatuto del periodista, además de establecer algunas condiciones relacionadas con nuestro trabajo, tiene una protección muy importante para la libertad de expresión. Y la libertad de expresión y la libertad de prensa tiene una contraparte, digamos, que es el derecho a la información de la ciudadanía, por eso tiene una protección especial en en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, la posibilidad de que un periodista se exprese y pueda dar determinada información, tiene del otro lado un receptor, que es el ciudadano común, que es el que tiene derecho a recibir esa información, ¿no? Bueno, el Estatuto del Periodista protege especialmente eso, que es un derecho constitucional, y la derogación sin dudas viene a afectar muchísimo la derogación del estatuto, sin dudas viene a afectar mucho eso. Eh, Veremos qué pasa porque hay muchos diputados y senadores que se comprometieron, ¿no? A que iban a tratar, que van a tratar un nuevo estatuto del periodista antes de que caiga el estatuto del periodista que vence el 1 de enero de 2027. Bueno, veremos si esos diputados y senadores cumplen con su palabra y efectivamente tratan una nueva ley que pueda regular nuestra profesión. Decir como que hay sectores, una parte del radicalismo, una parte importante del PRO, como que
a ver, más que ideología, son representantes de intereses económicos puntuales, para decirlo de manera coloquial, más que una ideología del liberalismo político o una cuestión así, se representan corporativamente al sector de telecomunicaciones, al sector empresarial, digamos. Se puede decir que eso explicaría por qué o sea, la ley de modernización laboral es la Banelco rebosada. Digo, Mm. ¿por qué amplios sectores, salvo el kirchnerismo y la izquierda, un gran sector de la política argentina ve eliminado el derecho, gran parte de las conquistas laborales, algunas que tienen 60, 70 años, y Mm. no pareciera escandalizarse, como que sirven para un roto y para un descosido y no pasa nada. Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, que me expliquen los diputados o senadores qué tiene de modernización laboral ampliar a 8 meses el periodo de prueba para los trabajadores rurales, que ya de por sí son trabajadores muy desprotegidos por nuestra legislación. Y en este caso, ampliarles el periodo de prueba a 8 meses prácticamente les garantiza que nunca los vayan a contratar en un empleo registrado, y esto tiene que ver con el tiempo de la cosecha, ¿no? Entonces, pareciera que están ahí para representar los intereses de las entidades rurales más que los intereses de los trabajadores. La verdad que hay cosas que no tienen mucha explicación, o por ejemplo el periodo de prueba para las empleadas domésticas a 6 meses. Bueno, hay un montón de cosas realmente que son muy difíciles de explicar en esta reforma. Que claramente uno le da la sensación al leer artículo por artículo que es una reforma que fue redactada por estudios jurídicos, por abogados que responden a las empresas, ¿no? No hubo ahí ninguna intervención de parte de los trabajadores y, y mucho menos hubo una voluntad de equilibrar, ¿no? Una relación que claramente no es una relación equilibrada porque hay una asimetría entre el trabajador y el empleador. Bueno, lo que vino a hacer el Poder Legislativo con la Ley de Modernización Laboral fue inclinar la balanza para el lado del empleador. Bueno, otro hecho también que inclusive va en contra de los tratados internacionales, el trabajo también, pero por ejemplo la baja de imputabilidad a los 14 años. Mm, Recuerdo a la diputada Virginia Gallardo en Instagram sacando una foto con el Principito y luego votó a bajar la edad de 16 a 14 y porque lo querían llevar a 13. Yo creo que mm. en los Estados Unidos, la Argentina pasó a estar, a estar más que el país en donde hay demagogia punitiva. ¿Qué se puede decir sobre la baja de imputabilidad? No, me parece que es un tema discutible, ¿no? Yo creo que es un tema que tal vez había que discutir de alguna forma. Lo que pasa es que creo que se hace sin ningún tipo de sustento. La discusión no es una discusión seria, digamos. Yo no vi a ninguno de los diputados del oficialismo que votaron de manera muy efusiva, y también los senadores argumentar con números, con datos concretos, por qué efectivamente sería mejor, sería beneficioso debatir la baja la edad de imputabilidad o bajar la edad directamente. Me parece que todo responde a un eslogan que instaló el gobierno, que es delito de adulto, pena adulto, que ni siquiera es verdad, porque la realidad es que si uno lee la ley, no le corresponde la misma pena a un menor que a un adulto, digo, mayor de 18 años que comete un delito, porque la misma ley prevé que para el caso de los delitos graves hay una pena máxima prevista de 15 años, cuando no es lo mismo para los adultos, ¿no? No hay pena perpetua, no hay condena perpetua. Bueno, hay un montón de cuestiones que son distintas en la ley que se votó y que no es lo que dice el gobierno, delito de adulto, pena de adulto, y que repitieron muchos legisladores en el Congreso. No es así y bueno, no sé realmente si leyeron la ley. Es posible que inclusive los que votaron la ley de glaciares o la ley de Roma tampoco hayan leído la ley y que por ahí Da haya la venido de sensación de acuerdos que no. populares. Ujú, da la sensación de que no. Eso, por ejemplo, hablando sobre, por ejemplo, siguiendo el tema con la baja de imputabilidad en los Estados Unidos,
las leyes de demagogia punitiva, digamos, las leyes de bajar la imputabilidad que la bajaron a 2 y después volver a subir y demás, demostraron que lo que lleva es una criminalización, eh, digamos, de las capas bajas, inferiores, llena la cárcel de chicos pobres, para decirlo de alguna manera. Eso no puede, en el marco de los tratados internacionales, en todo lo que ha hecho UNICEF, la propia crítica de la iglesia, digamos, cómo socialmente, cómo ves que eso afecta en la sociedad, o es un reclamo también de clases altas, digamos, como es, no deja de ser demagogia de las clases altas, eso de bajar la imputabilidad. Sí, me parece que lamentablemente nuestro sistema penal está orientado a meter pesos a los pobres porque son los delitos menos complejos son los delitos más fáciles de investigar, ¿no? O sea, es mucho más fácil investigar un robo que investigar un delito complejo financiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que ahí está claro. Y además, digamos, porque las personas de menos recursos tienen muchísimos menos herramientas para defenderse, no tienen para contratar a los abogados carísimos, carísimos, que tienen tantos contactos con el Poder Judicial, que tienen, sí, tantas formas de hacer algunas maniobras para hacer que sus clientes zafen, ¿no? Las condenas, porque los delitos más complejos tardan años, las causas, digo, hay un montón de cosas, ¿no? Que lo que muestra es que siempre, que el sistema está armado para encarcelar a los a los que tienen menos recursos, que son los que cometen los delitos más torpes, por decirlo de alguna forma. Eh, También se ha dicho, en lo que en los últimos días se ha corrido bastante la bola, de un posible indulto, cosa que la Corte Suprema en 2007 o en el 2005 cae en las leyes de obediencia y punto final, y en 2007, 2008 recuerdo que la Corte dijo que todos los indultos son inconstitucionales. No sería la Mm. primera vez que la Corte se acomoda al poder político, tampoco, pero digo, ¿qué se puede decir si puede haber un indulto como el de La Menem verdad ahí que con yo el... eso no lo tengo, yo eso no lo tengo realmente, no es información que yo tenga. Eventualmente si sucede veremos, pero no, yo no lo tengo realmente como una posibilidad. Sé que es un rumor que estuvo dando vueltas en los últimos días. A mí me parece que eso era más que puede ser más una operación de dentro del gobierno que una posibilidad cierta. Realmente no lo sé. En general, cuando durante la campaña o en los primeros años, primer año de gobierno se habló de ese tema, en general la respuesta del equipo del presidente era, no, ese no es un tema de Milei, eso es un tema de Villarroel, no es un tema de Milei. Entonces, bueno. No, la verdad que no te sabría decir si efectivamente va a suceder eso. De alguna manera, hablando de Mireille Villarruel, hubo un momento donde él hizo un gesto bastante hosco, por cierto, y, y la vicepresidenta estoica, y fue como Sí. un poco así farsesco. ¿Qué se puede decir de ese momento de Villarruel, Milei? En algún momento hubo ciertas loas de una parte del peronismo a Villarruel, cosa que parece que cesó hace unos meses, ¿no? Sí. No, bueno, es evidente que esa relación está completamente rota. A mí me parece que en términos institucionales es muy grosero lo que pasó, porque bueno, ya la vicepresidenta, eh, está claro que el presidente tiene en la cabeza esta idea de que Villarruel en algún momento apostó a que él cayera o que hubiera una crisis grande en el gobierno para asumir como presidenta. Eso es algo que lo viene diciendo el gobierno desde hace mucho tiempo. No se hablan, no hay, digo, la vicepresidenta ya cada vez que tiene oportunidad deja claro que no está de acuerdo con un montón de políticas de gobierno, aparece diciendo que defiende la industria nacional, aparece en reuniones con gobernadores, aparece, bueno, tiene un montón de actividades que van muy a contramano de lo que hace la Casa Rosada. Eh, bueno, está claro, digamos, lo vimos ayer, fue bastante elocuente el presidente en ese gesto. No sé, dos o tres veces hizo el guiño, ya nos habíamos dado cuenta de que hablaba de Villarroel, se ve que necesita, por poco no la señala, ¿no? Pero bueno, ya nos habíamos dado cuenta, presidente, que se refería a la vicepresidenta. Bueno, también a Paolo Roca, lo nombró dos, tres veces.
a Paolo Roca, bueno, a Manes Quintanilla, digo, no solamente acá, son no solamente con el kirchnerismo, es con los grandes empresarios del país, bueno, con muchos colectivos, también con los jueces, ¿no? Atención, porque ahí también anunció una reforma judicial, habló de cambiar la arquitectura jurídica e institucional del país. Esto del reformismo permanente, yo creo que también eso es una manera de generar expectativas, en su particular en su electorado, de prender con algo, digo, porque, a ver, lo que vimos ayer, hubo pocas menciones a la cuestión económica. Lo que está pasando, Sebastián, y con esto, si podés, vamos cerrando, lo que está pasando es que el plan económico está dando muy malos resultados en la micro, ¿no? Sobre todo. No habló el presidente de los jubilados. Desde mayo del año pasado que la inflación solamente sube, por supuesto, valores más bajos de lo que teníamos en el 2023, pero sube. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, que esta promesa de que iba a empezar con cero la inflación el mes que viene, por supuesto, esto no se va a cumplir. Digo, el ajuste sobre la clase media es muy, muy brutal. Él habló del desempleo, dijo que no es cierto que sube el desempleo, cuando ya sabemos que por números oficiales que se perdieron 300.000 empleos formales desde que asumió Javier Milei, que cerraron más de 20.000 empresas, son todos números oficiales. Bueno, todo eso no, digamos, no hay mucho para decir de eso porque eso es lo que no va. Entonces me parece que el presidente apela como a esta idea de vamos a reformar todo para generar algún tipo de ilusión, de esperanza de que las cosas pueden funcionar, que puede cambiar. Bueno, ya hace 2 años que gobierna, ¿no? Entonces es difícil que la gente, digamos, seguir renovándole la esperanza al electorado. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Seguir confrontando con el kirchnerismo otra vez, no sé, me parece que esa fórmula está medio gastada ya, y por otro lado, seguir prometiendo muchos cambios para transformar a la Argentina. Con eso, si querés, dejo de grabar.